Ok, vamos a orar. Eterno Dios soberano, te adoramos, te bendecimos, a tu nombre damos gloria y honra, Señor. Gracias te damos en esta mañana porque nos da la oportunidad, nos da el privilegio de poder nosotros reunirnos en nuestro culto público, Señor, como iglesia, adorarte, a exaltarte, a glorificarte, Señor. Hemos adorado tu nombre en esta mañana, Señor, a través del estudio bíblico. Te hemos adorado, Señor, a través del compartir. Te hemos adorado, Señor, a través de nuestras oraciones. Te hemos adorado a través de nuestras alabanzas. Señor, te pido que nos permita ahora adorarte por medio de la escucha reverente de tu palabra, Señor, y que nos pueda permitir, Señor, ver en las Escrituras, Señor, que nosotros como creyentes debemos vivir sin temor, porque tú eres nuestro protector, porque tú eres nuestra protección, Señor. Que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea glorificado en esta mañana, y que tu Espíritu Santo, Señor, aplique tu palabra a nuestros corazones, Señor, y que nosotros podamos meditarla, que podamos rumiar tu palabra en todo el transcurso de la semana, y que aquel que no conoce a Cristo y está con nosotros, Señor, o puede escuchar luego esta grabación, que tu Espíritu Santo trate con él, Señor, y que tu palabra, Señor, pueda penetrar a su corazón y allí dar fruto al 100%, que le convenza tu palabra de justicia y de verdad. En el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana, hermanos, vamos a hablar, el tema de la predicación de esta mañana es: vivimos sin temor cuando nosotros somos conscientes de la protección divina. Repito, vivimos sin temor cuando somos conscientes de la protección divina. Es prácticamente la continuación de la serie que nosotros estamos dando del Salmo 91. Yo quiero que leamos el Salmo 91. Vamos a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 6. Aunque para hoy los versículos de nosotros hoy solo es el versículo 5 y el versículo 6. Pero para que tengamos todo el contexto, vamos a leer desde el versículo 1. Salmo 91, y dice el texto: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. Nuestro texto: no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. Ese es nuestro texto. Hace unos años, yo trabajaba en unos años, más de 10 años, más de 15 años, siendo un niño, porque 15 años atrás, un bebé, un bebecito. Yo trabajaba en una empresa de grúa, y allí había un chofer, un operador de la grúa, un tanto joven e inexperto, y él andaba en las calles desafiando a la policía de tránsito y desafiando a la policía en sentido general. Y un día nosotros le preguntamos a él: ¿por qué tú andas con esa actitud desafiante contra la policía? Y él nos confesó que él tenía un hermano militar de alto rango, y él se sentía protegido, y él sabía que cualquier cosa que le pasara, su hermano iba a estar ahí, e iba a interceder, que su hermano era de rango. Y un día llaman a una grúa, lo envían a él, y pasa lo que siempre pasaba, que él desafió a un policía de tránsito, se desmontó de la grúa, parqueó la grúa más, se desmontó de la grúa y quiso pelear a los puños con la policía. Lo agarraron preso. Y antes que el hermano llegara al destacamento, ya él estaba partido por todas partes. Le dieron una camisa de palo, como dicen por ahí. Le dieron, él tenía complejo, él creía que se podía enfrentar a todos ellos,
con macana y pistola en mano, y que a él no le iban a hacer nada porque su hermano era militar. Y por irrespetuoso y falta de respeto, cuando el hermano llegó, lo sacó del destacamento para la clínica, porque estaba literalmente, hubo que coser, literalmente, le dieron una camisa de palo. Él sentía cierta protección con su hermano, pero lo que él no entendía era que la protección de su hermano era una protección limitada. Él sabía que si su hermano estaba ahí, su hermano lo iba a proteger. Pero el problema es que su hermano no estaba ahí, y no estaba ahí en ese momento indicado que él necesitaba que su hermano estuviera en ese lugar. Bueno, a la protección a la que yo quiero referirme a esta mañana, a la protección del Señor, no pasa igual. Al cristiano no le pasa igual con el Señor, porque el Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador, es todopoderoso, es todo suficiente, y el Señor no llega tarde, el Señor no se le pasa una cosa, el Señor no llega después, sino que el Señor siempre está ahí. Tan evidente es eso, que el Señor vive dentro de nosotros. Él es omnipresente, Él está en todo lugar a la vez, y el Señor, nuestro Dios, tiene control absoluto de su mundo, de sus criaturas. Y Él nos dice a nosotros: no temas, yo te defiendo. Y quien está diciendo no temas, yo te defiendo, no es uno que está en una oficina, no es una persona que tiene ciertas limitaciones, no es una persona que nos ha dicho: yo te defiendo, y si estoy ahí, yo voy a protegerte. No, el que nos dice no temas, yo te defiendo, es el Rey de Reyes, Señor de Señores, es aquel que todo lo puede, quien domina todas las cosas, y quien todas las cosas están sujetas a su voluntad. Y por eso nosotros podemos estar tranquilos, y por eso nosotros podemos estar seguros, porque tenemos a un Dios que nos ha prometido cuidarnos y que ha prometido protegernos sin importar cuál sea la circunstancia. Él ha prometido cuidarnos y protegernos, y Él cumple lo que promete. Los versículos para hoy, que es el versículo 5 y 6, lo vamos a dividir por línea, de manera natural, tal cual como se divide el texto. No temerás al terror nocturno, es la primera parte, segunda parte, saeta como de día, tercero, ni pestilencia que anda en la oscuridad, y cuarto, ni mortandad que en medio del día destruye. Vamos a dejar dividir así de manera natural, tal cual como está en el texto. Tenemos que decir que nosotros vivimos en tiempos de incertidumbre. Nos ha tocado vivir esto, donde los temores abundan, donde nos sentimos muchas veces atemorizados. Hay enfermedades que irrumpen la familia, que irrumpen nuestra vida. Hay violencia por doquier, hay problemas económicos, hay malas noticias. No estamos nosotros seguros en ninguna parte. Y a veces queremos estar seguros en un lugar, y luego descubrimos que no estamos seguros porque somos víctimas de atraco y somos víctimas de chantaje. Y a veces quien debería cuidarnos no nos cuida, sino que nos extorsiona. Y sentimos temor. Muchas veces hasta de montarnos en un vehículo. Sentimos temor. Si nosotros estamos caminando por la calle es un tanto desierta, hay poco tránsito, poco flujo de personas, y sentimos temor cuando escuchamos el sonido infernal de un motor. Y de una vez como comenzamos a mirar cualquier cosa. Este salmo, en cambio, nos recuerda que el que habita al abrigo del Altísimo no es necesario que tenga temor, porque está cubierto de la protección divina. Nos recuerda que nosotros podemos confiar y tener plena seguridad en la providencia de nuestro Salvador, que nos cuida y nos protege de las cosas cotidianas.
Y lo que el Salmo está haciendo no es un llamado a negar la realidad, no es un llamado a que nosotros salgamos a la calle y nosotros digamos a la calle, no, este es un país seguro, aquí no hay inseguridad. Eso es lo que está diciendo el Salmo. El Salmo lo que está diciendo es que vamos a salir a la calle conscientes de los peligros, pero conscientes también de que tenemos a un Dios que nos cuida y que nos protege. Y podemos confiar profundamente en el Señor. Porque el Señor es más real que las propias amenazas que nosotros podemos encontrar y que los peligros que podemos encontrar. Hay problemas, podemos negar, decir no, los cristianos no tienen problemas. Podemos negar, yo soy cristiano, yo no tengo problemas, pero mentimos si decimos eso. ¿Tienen problemas los cristianos? Dirían ustedes vigilan. Sí hay problemas, sí tenemos problemas, sí tenemos dificultades, tenemos hijos rebeldes, tenemos parejas rebeldes. Brahmi no está aquí. Brahmi, me la muestra. Tenemos, nos enfermamos. Y a veces no tenemos ni siquiera los recursos para nosotros poder comprar los medicamentos que nosotros necesitamos. Llega el dolor a nuestra familia y parten nuestros seres queridos. Nosotros sufrimos las mismas calamidades que sufren los demás, a diferencia que los demás están solos y desamparados. Nosotros tenemos a un Dios todopoderoso que nos cuida, que nos protege, que nos sostiene, que nos guía y que nos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Tenemos a un Dios grande y no estamos solos en medio de la dificultad. No lo estamos. Nuestro Dios es poderoso y nuestro Dios es todo suficiente. Nuestro Dios ayuda y nuestro Dios nos defiende. No temerás del terror nocturno, dice nuestra primera parte del texto. Dios te guardará en la oscuridad, es lo que está diciendo. Y la noche representa lo desconocido. La noche representa lo oculto, lo que no podemos controlar. Y eso me hace recordar una vez que me mandaron al colmado, siendo yo un adolescente. Me mandaron a un colmado y a mí estaban haciendo historias de las cosas que pasaban en la noche. Y cuando yo voy al colmado, temblando de miedo, yo miro a un parece que habían tumbado una casa, había mucha madera y una pila grande de madera. Y cuando yo miro a la pila grande de madera, hermano, yo le aseguro que dentro de esa pila de madera había un fantasma, un muerto allá. Porque cuando yo miré, yo vi como dos ojos que me estaban mirando a mí así clarito. ¿Y qué usted cree que yo hice? Oré y dije: Señor, en el nombre de Jesús, amén. No, salí corriendo. Hermano, salí corriendo de favorito y cuando voy más para adelante, que miro, veo como una sombra y esa sombra va como una persona grande que está ahí. Este es mi día, a correr. Corriéndole a lo que yo ni siquiera sé que le estoy corriendo. Corriéndole a los desconocidos. Al otro día que yo vi, al día siguiente, la pila de madera. Y cuando vi lo que se parecía, lo que yo divisé como hoyo, eran dos huecos que se veían en medio de toda la madera que estaba aislada. No era así, era mi imaginación. Pero nosotros, haciendo un paralelismo, así nosotros tenemos temores, tenemos cosas que ni siquiera conocemos y corremos a cosas que nosotros ni siquiera sabemos por qué le estamos corriendo. ¿Y por qué estamos corriendo? Por si acaso. Y olvidamos porque nosotros tenemos a un Dios que nos cuida, incluso de lo que nosotros desconocemos. Nos cuida y nos protege de las cosas que nosotros ni siquiera conocemos. Hay creyentes que enfrentan insomnio, ¿verdad? Gente que no duerme, ansiedad. Otros tienen ataques de pánico. Hay quienes le tienen hasta la mención.
Yo no menciono cómo se están leyendo, Juan. No. Hay gente que hasta una inyección se le daña. Porque yo tengo problemas, no me gusta que me empullen. Y hay que agarrarme entre 3 o 3 4 para sacarme sangre. Yo no tengo problema. Pero de mañana por eso. No, pero es una exageración. Eso ya entra dentro de lo que se exagera. Pero el Señor, hermano, a pesar de todo, el Señor promete que Él está con nosotros y que Él es nuestro abrigo mientras nosotros dormimos y podemos dormir tranquilos porque contamos con la seguridad del Señor. Él nos guarda, dice el Salmo 4, versículo 8, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tu Jehová me hace vivir. Podemos dormir y podemos estar tranquilos. Porque nuestra seguridad y nuestra paz no depende de lo que nosotros pudimos hacer, ni de lo que nosotros vamos a hacer, ni de lo que nosotros no hemos garantizado. No. Nuestra paz y nuestra seguridad depende de Cristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. En tiempo bíblico, el terror nocturno se utilizaba para hacer referencia a los miedos, a los peligros que amenazaban durante la noche. Cuando en esa oscuridad todo era incierto, esa oscuridad hacía que los ejércitos sean vulnerables a ataques. Y cuando nosotros hablamos de la oscuridad de la noche, hay gente aquí que puede pensar en cuanto está oscuro de noche, ni siquiera así podemos compararlo, porque está escribiendo el Salmo, cuando escribe, no había postes de luz en la calle, todo estaba oscuro. Donde se podía ver un poquito de claridad, había una lámpara, y esa lámpara emitía cierta claridad. Pero imagínense, las calles eran totalmente o literalmente oscuras. Y cuando salían a la guerra, no había nada afuera que pudiera alumbrarle, y era más fácil que un enemigo se pudiera infiltrar en el ejército. Y todo eso podía hacerlo en la noche, por eso las noches eran terribles, era difícil conciliar el sueño porque podían ser saqueados, podían ser atacados, y era común que los enemigos planearan atacar a la noche por la vulnerabilidad y porque había menos vigilancia en la noche. Era más fácil incluso para los asaltantes, era más fácil para la violencia. Y por eso los caminos solitarios se solían evitar, porque habían bandidos al acecho y era difícil incluso saber quién era. Todos estaban oscuros. Y regularmente la gente no se exponía a salir a las calles porque era muy complicado. La noche estaba asociada con actividades bien demoníacas. La noche estaba asociada con hechicería, la noche estaba asociada con espíritu inmundo, porque estamos hablando de que el reino de la tiniebla opera a escondida en oscuridad para no ser visto, y cuando hablamos del reino de las tinieblas hacemos alusión a lo oscuro, a lo que está escondido, y cuando hablamos del reino de Dios estamos hablando de la luz, porque está a la vista de todo. Y lo que nos está diciendo el texto es que incluso el Señor nos libra del poder demoníaco que hay en el mundo. Que el Señor nos libra del poder de las tinieblas, que nosotros somos protegidos por el Señor, y que ningún espíritu inmundo, ningún poder demoníaco, ningún tipo de hechicería, absolutamente nada nos va a hacer sucumbir, porque nosotros estamos protegidos y estamos en las manos del Señor. Y no debemos temer, entonces, como dice el texto, al terror nocturno, porque el terror nocturno nos quiere infundir terror por las tinieblas. No debemos, porque el Señor ya nos ha prometido que si nosotros andamos en medio del peligro, si nosotros andamos en medio del poder del enemigo, nosotros deberíamos estar tranquilos, porque Él está con nosotros y Dios es suficiente. Además, el Señor está con nosotros y Él es suficiente para ayudarnos, para protegernos, para guiarnos, para sostenernos, para socorrernos. Dios es suficiente. El infierno
no debe ser algo a lo que yo deba temer. De hecho, la Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y lo que está diciendo la Biblia es que el infierno se iba a defender de la iglesia. Oiga, la idea de el infierno está siendo golpeado por la iglesia. Y el infierno se está defendiendo de la iglesia, no la iglesia del infierno, porque la iglesia no debe temer, porque su Dios es todopoderoso, todo suficiente. Él lo puede y Él no es todo. Nadie como nuestro Salvador. Entonces, las fuerzas de las tinieblas tienen que someterse a la autoridad de aquel que murió en el Calvario. Fue vencida la muerte, fue vencido Satanás, fue vencido el mundo de las tinieblas en la cruz del Calvario, y nosotros somos victoriosos, más que victoriosos en los brazos de nuestro Salvador. Nosotros muchas veces experimentamos ansiedad, como ya dije, insomnio, temor, y hay cosas que nos causan hasta terror. Y a veces sin una causa aparente. Y hay gente que literalmente, yo reitero, le da ataque de pánico. Y le dan ataque de pánico a veces no ni siquiera por lo que sienten ni por lo que ven, sino porque ellos no tienen control de las cosas. Y cuando el hombre no tiene control de las cosas, el hombre se le entra una ansiedad. Y se le entra un terror porque no sabe qué va a suceder, porque no sabe qué va a pasar. Nosotros queremos tener control, nosotros queremos tener suficiente dinero para nosotros poder controlar las cosas que nosotros hacemos y no tener esa tensión. Y el Señor nos dice, en medio de la tensión, en medio de la prueba, en medio de la crisis, tú tienes que tener los ojos puestos al frente, porque quien te va a sostener y te va a guiar es tu Salvador. Quien te va a dar paz es tu Señor, incluso cuando todo alrededor parezca incierto, o esté muy oscuro, o pueda aterrorizarte, la paz y la seguridad vendrá del Señor. El terror de la noche, nos dice el salmista, no nos va a dominar, nosotros estamos bajo la sombra de nuestro Dios omnipotente. Lázaro había muerto. Sus hermanas, como debe ser, estaban tristes. Había un cuadro de dolor insoportable. Le habían mandado a avisar al Señor. Y el Señor regresó varios días después. Cuando el Señor llega, le dice a una de sus hermanas, te he dicho que sin creer verá la gloria de Dios. Y el Señor ya había dicho que el que está con él, aunque esté muerto. Porque el Señor enfrentó la muerte en la cruz. Y la muerte fue vencida, el pecado fue vencido, el reino de las tinieblas fue vencido, y el Salvador salió triunfante de la cruz y victorioso, y su iglesia, y los creyentes, y los hijos de Dios también tienen esta victoria. Y hoy dice Pablo en el libro de los Romanos que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tenemos que reconocer que no saber lo que va a suceder nos da angustia. A veces está cogiendo un examen. Usted tiene que coger un examen, dice mañana hay un examen. Y los temas van a ser todos los temas que se han puesto durante el proceso. Y a usted le da la atención, usted quisiera saber. Y si alguien se dice, yo sé cuáles son los temas que van a salir. Usted dice, eso no es de Dios, pero dime. Y usted da de saber otra gente que cogió un examen de otro profesor, ¿qué es lo que él va a poner en el examen? Para usted ir en paz, tranquilo. Si usted no tiene esa tranquilidad y un profesor rígido, usted va a una discusión que a veces no puede conciliar el sueño, pensando en lo duro que va a hacer el examen. Yo una vez tenía un examen así. Me habían dicho, el profesor es terrible, ese hombre nadie le saca.
un amigo de Martín. Y ese hombre nadie le pasa consciente. Este hombre, me habían dicho todo ahí, yo no sabía ni qué estudiar en la noche. Estudié tanto que se me olvidó todo lo que no sabía qué hacer. Y cuando llegué al centro de estudio, el profesor me dijo, usted es un grado, se puede ir. Pero ahora yo no me quería ir, yo quería estudiar. Yo estudié tanto para él. Y la presión que yo tenía fue delante. Nosotros, hermanos, podemos confiar en la providencia del Señor. Y la providencia del Señor nunca nos abandona. La providencia del Señor nos guía y nos sostiene. Muchas veces nosotros nos espantamos porque nos asustamos por las cosas que suceden a nuestro alrededor. Y cuando suceden cosas a nuestro alrededor feas, nosotros nos llenamos de temor y olvidamos que ellos pueden atemorizarse porque ellos están solos, pero nosotros contamos con un Dios poderoso. El terror nocturno, nosotros pudiéramos aplicarlo y decir que pudiéramos hablar del miedo al futuro. Hay gente que le tiene miedo al futuro, le tiene miedo a lo que pueda pasar. Hay gente que siente ansiedad por el día siguiente, como ya hay ataque de pánico y malos pensamientos. Hay gente que comienza a hacer malos pensamientos. Hay gente que le tiene peligro, siente temor a los peligros de la noche y no quieren salir, no quieren hacer nada, espérate, puede pasar, porque puede aquello. Hay gente que le tiene pánico y terror a las enfermedades que muchas veces llegan y nos roban la paz, a los hijos rebeldes. Yo conozco un amigo que tuvo que decirle con dolor a su hijo, mira, aquí no pueden haber los hombres, o yo, y no vaya a hacer mi casa porque usted no puede hacer aquí lo que usted quiere, tiene que hacer mi casa de origen. Es rígido, muy rígido. Hijos rebeldes que no dejan dormir a los padres. Que los padres a veces, los hijos están trabajando, están en cualquier lugar y los padres no duermen hasta que los hijos no lleguen. Y cuando los hijos llegan, no sienten esa paz. Malos negocios, malas inversiones. Pero aún ante todo eso, la promesa del Señor sigue enviando clara. El Señor dice, no temas. No temas porque yo estoy contigo, incluso en la hora o en los momentos más oscuros. Cuando llegue ese momento de temor, nunca olvide que tu Salvador duerme. Nunca olvide que tu Salvador te cuida, te protege. Nunca olvide que el Señor está contigo y con los tuyos. Que Dios vela por ti. Hermano, Dios vela por ti y tú estás seguro en los brazos del Señor. Salmo 27, versículo 1 al 3. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré fiado. Gloria a Dios. Estamos confiados nosotros. Cuando llegan las situaciones difíciles, comenzamos a llorar como una Magdalena. Estamos confiados. La segunda parte dice: saeta que vuelve de día. Y la idea es que Dios te protege ante los ataques visibles. Fíjense que la noche es lo que nosotros no podemos imaginar, el peligro escondido, pero la saeta es lo que se ve, visible. Una saeta en tiempo bíblico era una flecha. Y esta flecha era un arma puntiaguda, se utilizaba un arco para lanzarla a larga distancia y se hacía de madera y la punta era de piedra o de metal. Y alguna vez a la punta se encendía de fuego para poder causar mayor daño donde se lanzara. Y eran utilizadas regularmente en las guerras y especialmente quienes la utilizaban eran arqueros expertos en lanza.
Y estas danzas simbolizan ataques rápidos y ataques sorpresivos y legales. Cuando una gente le diga, usted tiene la lengua como una tarjeta, entonces la saeta simboliza ataques visibles y directos. Y representa un peligro que yo puedo ver venir. Puede representar persecuciones, palabras hirientes. Gente que cuando habla lo que hace que hiere, y tú sabes que es a ti. La saeta tiene que ver también con el daño veloz, velocidad y precisión. Recuerden que eran lanzadas a cierta distancia para hacer un daño certero y así al enemigo poder neutralizarlo. Y así mismo hay gente que hace daño con palabras hirientes, que no tienen freno en la lengua, que no tienen control en la lengua. Y hay gente que lo hace de manera inconsciente y otros lo hacen de manera consciente. Y hay gente que dice, yo por eso que le dije, porque yo sé que iba a morir. Yo no estaba entendiendo. Mira lo que yo digo, yo sé que iba a morir, por eso se lo dije. Que se está. Sin misericordia. No me importa que le duela. Que coja ahí una cucharada de lo mismo que me hizo. Para que se aprenda a cometerse conmigo. Peligro mortal. Y hay inconversos que tienen la lengua como una saeta. Es verdad. Pero también hay cristianos que la tienen así. Que su saeta, que es su lengua, la utilizan para matar con las palabras a todo el que se les usa por el lado. Miren lo que dice Santiago de ese tipo de saeta. Santiago capítulo 3, versículo 1 al 5 dice, hermanos míos, no os hagáis maestro muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de frenar todo el cuerpo. Aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Y dirigimos a ti todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde las gobierna que así también, atención lo que tiene el lengua de saeta, versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Cuidemos, hermano, nosotros decir. Y cuidemos de nosotros decir palabras hirientes. El Señor nos garantiza su protección y nos dice que nosotros debemos estar tranquilos incluso ante este tipo de personas, aún en medio de esos hermanos que tienen la peligrosa. Porque no seremos dañados por peligro visible, porque el Señor tiene el control de nuestras vidas, el Señor tiene cuidado de nosotros. Isaías 54, 17 dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Va a llegar el conflicto, sin nosotros querer. Muchas veces el conflicto será inevitable, pero tenemos que recordar que a pesar de eso nosotros no estamos solos, el Señor está con nosotros. Y que a veces lo que el otro cree como lo cree no lo es. Y hay gente que está tan seguro del mal que va a hacer y cuando va a ejecutar se da cuenta que alguien planeó el mal que iba a hacer. Yo no sé si ustedes recuerdan la película dominicana Infinity War, que Thanos llega del pasado y tiene a la mano el guantelete que había hecho Tony. Tiene todas las gemas. Y cuando se coloca el guantelete, Tony Stark, que es la malvada, y cuando él va a decir, yo soy inevitable, siempre el guantelete, se dan cuenta de que no tiene la gema. La gema ya se la había cogido Tony. Y Tony entonces dice, yo soy Iron Man. Y entonces, y hace lo que
no siempre el malo va a tener la victoria. La victoria la tiene garantizada, Señor. Y a veces el que hace las cosas mal, el que quiere herir al otro, el que quiere hacerle daño al creyente, está muy seguro de lo que va a hacer y se llena la boca de decir todo lo que quiera, pero después él mismo descubre que no le funcionó. ¿Y por qué no le funcionó? Porque el cristiano está protegido por la gracia de Dios. ¿Por qué no le funcionó? Porque nosotros estamos escondidos en las manos del Señor. El Señor no necesita el guantelete de mano. El Señor no necesita eso porque su palabra con ella Él dijo, sea la luz, y la luz se resistió. Fue la luz. Él llama las cosas que no son como fuesen. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Salvador. El poder de nuestro Dios es un poder ilimitado. Tercero, Ni pestilencia que ande en oscuridad. Dios te cuida de lo invisible. Y si vamos a pensar en lo invisible, tenemos lo más cerca que tenemos el COVID. Lo más cerca, nosotros estamos corriendo a algo que ni siquiera veíamos. Usted iba al supermercado y usted no entraba la compra a la casa. Te lo dejaba afuera, cogía un cloro, lavaba todo, lo guardaba y entonces entraba a la casa. Nos estaba matando un simple día que nosotros ni siquiera lo podíamos ver. Estábamos muriendo de terror. El mundo estaba inclinado ante un virus llamado COVID-19 que no lo podía ver, que no lo podía sentir. Y nosotros teníamos a un Dios poderoso cuidándonos también. La pestilencia era una palabra que se utilizaba para describir enfermedades catastróficas en las Escrituras. Pero era una palabra que se utilizaba para hablar de epidemia. Cuando se iba a hablar de epidemia, no se decía epidemia, se hablaba de una catástrofe. Y por eso el manejo de esta palabra generalmente era para hablar de una gran hermandad. Cuando se hablaba de la pestilencia era para hablar de un que se iba a morir mucha gente. Y se murió mucha gente en el COVID. ¿Usted cree? Y el salmista nos dice que ni en esa circunstancia nosotros debemos temer. Ni siquiera con la amenaza de la pestilencia nosotros deberíamos temer, sino que nosotros deberíamos refugiarnos en nuestro Dios. Que como cristianos nosotros no debemos temer ni a las cosas que no vemos, sino que debemos refugiarnos en el Dios nuestro, que tiene control hasta de las cosas que nosotros no vemos. Porque nosotros, reitero, tenemos a un Dios poderoso que nos libra. Nuestra seguridad no está en manos de la Policía Nacional. Nuestra seguridad no está en manos del Ejército Nacional tampoco. Nuestra seguridad está en manos del Señor. Y Él nos cuida y Él nos protege. Que habita la abrigo del Altísimo, ese y solo ese estará seguro. Nadie más. Número 4. Ni mortandad que destruya en pleno día. Y lo que nos dice esto es que Dios sigue siendo tu refugio en medio del caos. En medio del caos, Dios sigue siendo nuestro refugio. Y aquí la mortalidad se refiere a una gran cantidad de muertos o de muerte. Especialmente en el caso bíblico causada por pestes, por guerra, por castigos divinos o catástrofes naturales. Y esto entonces se decía así para influencia de todo esto. No era simplemente que iba a morir alguien, no era simplemente eso, sino que esta palabra era utilizada cuando mucha gente iba a morir en el tiempo. Y la mortandad era visto como algo trágico y muchas veces se asociaba al juicio divino. Y cuando moría mucha gente, decía, no, eso es Dios que le estaba, Dios lo mató por tal o cual razones. Y la idea del salmista es que aunque haya muerte a nuestro alrededor, el que confía en el Señor no debe temer ni siquiera la muerte.
El peligro es evidente, el peligro es inevitable, la crisis es inevitable. Sí, un diagnóstico médico terrible es inevitable también. Todo parece o parecería derrumbarse a la luz del día, pero aún así nosotros como cristianos debemos confiar en la providencia del Señor y estar firmes. Salmo 46, versículo 1 al 7. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. El río corriente alegra la ciudad de Dios, el santuario de la morada del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a la claridad de la mañana. Bramaron las naciones, jubiaron los reinos. Dios en su voz se descendió a la tierra. Versículo 7. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Cuando todo lo que esté a tu lado esté en peligro tal que comiencen a desfallecer y a desmayar, tú tienes que tirar la cruz. Cuando el que anda contigo está desmayando, tú no puedes desmayar, tienes que mirar a la cruz. Tú tienes que confiar en la providencia de aquel que nunca ha fallado y que nunca va a fallar. La clave para enfrentar las distintas situaciones de la vida es estar mirando a la cruz, es estar en Cristo, es habitar al abrigo del Altísimo. Este salmo, como la parte de este salmo que hemos visto, no niega que haya terrores, no niega que haya saeta. No niega incluso la pestilencia, no niega la mortandad, pero nos dice que confiemos en la providencia del Salvador. Hermanos, cuando lleguen esos momentos duros, esos momentos difíciles, nosotros debemos confiar que tenemos a un Dios poderoso que nos cuida y que nos protege. No estamos solos. El Señor está con nosotros. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, Señor. Enséñanos a confiar en tu palabra, Dios. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdónanos porque muchas veces, Señor, decimos confiar en ti. Cuando llegan los momentos duros, salimos corriendo despavoridos, Dios. Ayúdanos, Señor, a descansar en tu providencia. Ayúdanos, Señor, a mirar y a ver a Cristo en cada una de las situaciones que nosotros podamos enfrentar. Y nosotros podamos glorificar a Cristo con nuestro accionar. Ayúdanos, Señor, a entender que tú nunca nos has dejado solo. Y que en medio de las crisis que podamos estar pasando, no ha sido peor porque tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga.